Bueno, hola nuevamente. En la clase de hoy de lo que vamos a hablar es de el motoventilador, es decir, el motor del ventilador, que es el forzador de aire, del condensador, es decir, de la unidad exterior. Que vamos a encontrar muchas similitudes con lo que dijimos a propósito del compresor, ¿sí? Pero vamos a centrarnos sobre todo en las diferencias. En principio, hablar del motoventilador requeriría especificar qué es y qué función cumple, ¿sí? Eh, Ahí tienen como un esquema del condensador. Nosotros estuvimos hablando del compresor la semana pasada, que está, bueno, sobre un lado del condensador. Del otro lado, lo que vamos a tener es la serpentina del condensador, que es estrictamente lo que se llama el condensador, que es un intercambiador de calor, es decir, lo que va a hacer ese radiador es intercambiar calor con el aire del ambiente exterior, favorecido por el movimiento de aire que genera el ventilador. Entonces ahí tendríamos ese ventilador que la función es, como les digo, ventilar el condensador para permitir el intercambio de calor entre entre la serpentina, perdón, y el ambiente exterior, ¿no? Acá tengo también otra imagen, ¿no? Una foto real, ¿no? Y entonces ahí pueden ver el ventilador y atrás del ventilador lo que se ve es la serpentina, por la cual tiene que pasar el aire forzado por el ventilador. Lo que nos interesa ahora en esta clase no es la función en sí del ventilador, sino el funcionamiento del motor que lo mueve, ¿sí? Que es eso que llamamos motoventilador, que se ve más o menos de esta manera, ¿no? El motor solo. En rigor hay una diferencia, ustedes van a encontrar algunos ventiladores que tienen 3 cables y otros que tienen 4 cables, esto al margen del cable a tierra, y 2 conexiones distintas. Eh, pero vamos a dejar el de 4 cables, que sería un poquito más complejo, para próximos videos. Bueno, este motor, al igual que el motor del compresor, va a estar compuesto por dos bobinados que van también conectados en paralelo entre sí, ¿eh? Y uno de ellos conectado a un capacitor en serie. La diferencia principal entre este circuito y el circuito del compresor es que en este caso todo el circuito es permanente, es decir, durante toda la secuencia de funcionamiento del motor, desde el arranque hasta que corta, funcionan tanto las dos bobinas como el capacitor, que esto no sucedía en el compresor, no sé si se acuerdan, pero la bobina de arranque y el capacitor que estaba en serie la bobina de arranque solamente funcionaban durante la secuencia de arranque. Una vez que el motor movió, se desconectaba eso y queda solamente funcionando la bobina de trabajo. En este caso no, sino que, insisto, todo es permanente, por lo cual no podemos hablar en este caso de bobina de arranque y bobina de trabajo, sino que vamos a hablar de bobinado principal y bobinado auxiliar, ¿no? Que ahí, no sé si alcanzan a ver en la imagen, ¿no? Dice devanado, que sería sinónimo de bobinado, devanado principal y devanado auxiliar, o también podemos llamarlo primario y secundario. Y el capacitor también va a ser un capacitor. Si bien las características del capacitor son las mismas, la función no va a ser de capacitor de arranque, sino de capacitor permanente. Esta cuestión no nos diferencia solamente la nomenclatura, es decir, el nombre de cada una de las partes del circuito, sino que también va a traer aparejado diferencias técnicas. Una, por ejemplo, es la función del capacitor, ¿sí? Que nosotros observábamos en el caso del compresor, que el capacitor, al funcionar exclusivamente durante el momento de arranque, en el único sentido en que puede afectar negativamente al motor es impidiendo que arranque el motor. En caso de estar el capacitor devaluado, desgastado, puede generar que el motor no arranque. Es el único problema que puede generar el capacitor del compresor sobre el funcionamiento del compresor. Es decir, en ningún otro caso nosotros deberíamos revisar el capacitor, porque si el motor arranca y cualquier problema que tenga ya sobre la marcha, no es problema del capacitor jamás. En cambio, en el caso del ventilador, el capacitor es permanente y además de determinar el sentido de giro posibilitando que arranque, también afecta a la velocidad del motor. Entonces muchas veces el capacitor se devalúa parcialmente, pierde capacidad, pierde capacitancia, microfaradios, eh, y aunque pierda capacidad, a veces es suficiente para que el motor inicie, determine el sentido de giro y que inicie la marcha. Sin embargo, lo vamos a sentir más débil en el giro, más lento.
muchas veces esto puede estar causado por el capacitor. Otra diferencia que me estoy salteando con el compresor es que el ventilador no es tan hermético el motor y también sucede que tiene otro tipo de desgaste mecánico. El eje se puede oxidar, puede entrar basura y demás y eso también alentarlo. Es decir, que en el caso del ventilador, entonces, el capacitor puede generar dos fallas, que sería que no mueva el motor. Es decir, en dos casos quiero decir, vamos a revisar el ventilador, en caso el del capacitor. En caso de que el ventilador no mueva y en caso también de que el ventilador gire más lento, son dos cosas que pueden estar relacionadas con un desgaste en el capacitor. Pero la diferencia principal también con el compresor es que al ser las dos bobinas eh, permanentes, es decir, no se desconecta ninguna durante la secuencia de funcionamiento, no van a estar jerarquizados los valores de resistencia como sí sucedía en el compresor y vimos la clase pasada, ¿no? Les recuerdo, en el compresor, como la bobina de arranque funciona solamente durante la secuencia de arranque y la de trabajo es permanente, ¿sí? La bobina de trabajo tiende a tener mayor desgaste, por lo cual el fabricante del motor coloca en la bobina de trabajo un filamento más grueso para que soporte mayor cantidad de corriente durante un tiempo más sostenido que la de arranque, que solamente funciona un segundo, ¿no? Eso conlleva que la bobina de trabajo entonces tenga, al ser el filamento más grueso, un valor de resistencia más bajo que el de la bobina de arranque, que por lo tanto la bobina de arranque tiene un valor de resistencia mayor. Esto es lo que hablábamos la vez pasada. Pero esto a propósito, insisto, de que la bobina de arranque se desconecta una vez que el motor inició. En el caso del ventilador, como son las dos bobinas permanentes, no está jerarquizado de esa manera. Nosotros si medimos la bobina vamos a encontrar diferencias, pero esa diferencia no supone una relación con la función de cada bobina. ¿Qué quiero decir? No necesariamente la bobina que tenga mayor resistencia va a ser la auxiliar, que sería la equivalente a la bobina de arranque, y la que tenga menor resistencia, la bobina principal. Puede ser también al revés. Entonces no nos sirve el valor de resistencia para determinar cuál es cada una. Sin embargo, si nos referimos a un ventilador de 3 cables, esos 3 cables van a corresponder a la entrada común, ¿sí? Y a la salida de las dos bobinas, la salida del auxiliar y la salida de la bobina principal, ¿no? Esta cuestión más o menos así como está en este diagrama. Hay otra cuestión, nos está marcando con un cable negro desde la derecha y con un cable marrón desde la izquierda, dos opciones de sentido de giro, porque ustedes recuerden que el capacitor lo que hace es determinar el sentido de giro, ¿no? Entonces, por decirlo de una manera, siempre que haya fase en el cable celeste, si yo pongo neutro en el cable marrón va a girar para un lado, si pongo neutro en el cable negro va a girar para el otro. Porque voy a cambiar cuál de las bobinas, si la bobina 1 o la bobina 2 es la que tiene en serie al capacitor. Pero bueno, hagan de cuenta que uno de estos cables no está, que solamente tengo el cable marrón no existe, el que dice cable de giro 2 no existe, ¿no? El de la izquierda. Solamente está el cable negro que entra por abajo, ¿sí? Y el cable celeste que entra por arriba, y otro tramo de cable negro que va al capacitor del otro lado. ¿Me siguen? Desde donde está el cable marrón, obviando la salida para el cable marrón, esa L que hace el cable negro, ahí tendríamos otro, ¿no? Entonces ahí tendríamos un cable de auxiliar, un cable principal y un cable de común. Similar a lo que pasaba entonces con el compresor y similar a esto mismo que está acá, ¿no? En rojo el auxiliar, en azul el principal, en negro el común, que va un nodo en el medio y que le da fase a los dos. El común sí lo podemos identificar de la misma manera que identificábamos el común en el compresor, es decir, midiendo resistencia entre las bobinas, entre los cables. El valor más grande nos va a dar entre auxiliar y principal porque lo vamos a estar midiendo las dos bobinas en serie. Y de esa manera nos queda en serie, se suman los valores. Entonces, teniendo el valor máximo, sabemos que el que nos está restando, el que no estamos midiendo, es el común. Ahora, ¿cómo distinguimos cuál es el auxiliar y cuál es el principal? Lo vamos a distinguir por el sentido de giro. Entonces volvemos a este esquema de acá. Si yo tengo
fase en el cable celeste de arriba, o neutro, en realidad es lo mismo, ¿no? Pero quedémonos con fase. Fase en el cable de arriba, que sería el común. Y las otras dos salidas, auxiliar y principal, las dos conectadas al capacitor. Capacitor es lo que dice ahí condensador de arranque, lo que está justo abajo del motor, ¿no? Si yo conecto neutro desde la derecha, supongan ustedes, junto con una de las bobinas, a la bobina que está a la derecha le va a llegar el neutro de manera directa y a la que está a la izquierda le va a llegar en serie al capacitor. Es decir, el neutro le va a llegar atravesando el capacitor. De esta manera el motor va a girar para un lado, para uno de los lados. En cambio, si yo doy neutro de la izquierda, ¿sí? La bobina de la izquierda va a tener neutro directo y la bobina de la derecha va a tener neutro a través del capacitor, en serie de capacitor. Entonces la fase partida del capacitor, que es esa falsa secuencia que genera el capacitor, va a cambiar y el sentido de giro va a cambiar. Entonces esto es lo que nos va a posibilitar identificar el sentido de giro. Probar, poner el neutro de una forma o de la otra, de un lado del capacitor o del otro lado del capacitor y ver para qué lado gira. Tengan en cuenta, a ver si no me equivoco, es esto. El aspa del ventilador, la parte más puntiaguda, está como señalando para qué lado tiene que girar. ¿Sí? Tiene que girar para donde apunta, como la cola del aspa. ¿Me siguen? Entonces, lo que vamos a hacer cuando tenemos este ventilador de 3 cables es primero identificar el común y darle fase. Los otros dos los vamos a poner uno en cada extremo del capacitor, que serían auxiliar y principal, y junto con uno de esos dos el neutro. Si girase al revés, lo que vamos a hacer es sacar el neutro de ese y pasarlo al otro. Bueno, señores, por hoy eso sería todo. Voy a estar atento a las preguntas que vayan haciendo para contestarlas. Y no dejen de participar, ¿sí? Nos vemos próximamente.